Ahí está. Bien. Eh, ¿Alguna pregunta más, chicos? Ahí ya entonces Micaela consultó de que quiere ver el tema de los cortes y las vistas. ¿Qué otra cosa? ¿La isométrica? Hola, profe. ¿Qué Sí, con tal? el tema de que hay que hacer los croquis, viste, después que hay que hacer como ocho. Ujú. Yo quería saber, no sé, si nos puede explicar más o menos cómo hacer las perspectivas de los árboles y los círculos que haya así en la maqueta, digamos, Ajá. para, Bien, para bien, saber cómo hacerlo más fácilmente, digamos. bien. Un poco aplicar lo que ya vimos de croquis en las primeras clases sería, y después se podían ayudar con fotografías, como mostré la clase anterior, y hoy mostró también Georgina, sobre la misma foto con un papel de calcar. Tener el croquis armado y después hacer un fotomontaje o sobre ese croquis borrarle la parte donde va la propuesta de ustedes y ahí dibujar la propuesta. Había varias opciones que ustedes podían decidir. Eh, ahora que tengo buen internet, el otro día no tenía buen internet, ¿se acuerdan? Puedo ahí abrir el muro ese de Pinterest que habíamos hecho con Georgina y mostrarle ahí también los ejemplos. La idea es hacer un recorrido mostrando como de secuencial donde uno va recorriendo la propuesta. Por lo general se empieza como accediendo al espacio de la propuesta y después hacer un recorrido por el espacio y después quizá como uno darse vuelta y mirar de como yéndose. Entonces uno como que muestra en esa secuencia de imágenes y bocetos, croquis así simples, ¿no? Más expresivos, muestra cómo va recorriendo la propuesta, mostrándola y cómo después se va de la propuesta, por ejemplo, del espacio. ¿Cómo andás, Miriam? ¿Qué tal? Disculpen la demora, pero organizamos un seminario sobre tierras y bueno, venía demorado el tema. No hay problema. Hola, Mati. No sé en qué ¿Qué tal? ¿Qué andan, tal? Isa. No, no, estaban haciendo consulta a los chicos, todo lo que van a preguntar. Ahora yo voy a mostrar las láminas, las imágenes. Ahora voy a compartir y bueno, Bueno, se van a ir sacando dudas. si querés hago las consideraciones que quería hacerle a los estudiantes. Bien, perfecto. ¿Eh? Hay alguna cosa que, bueno, en realidad somos una asignatura, ¿no? Este, que este primer año estamos organizándola y yo quería aclarar alguna cuestión que tiene que ver con la interpretación que a veces hacemos las personas, ¿no? No siempre lo que uno expresa, quiero decir yo, Miriam Besone, se entiende de la misma manera y menos cuando uno empieza un campo disciplinar donde las palabras, donde tengo que aprender todo, ¿no? Por eso estoy acá para hacer algunas aclaraciones. Cuando nos estamos refiriendo a la cuestión proyectual, a tener premisas de diseño y que ustedes estuvieron analizando y estuvieron pensando en actividades, en vínculo con el entorno, esto es una manera de entrenarlos a ustedes en el pensamiento proyectual, que cada uno va a tener el propio. El nuestro es uno. Otra cuestión son los modos en que se comunican, ¿no? Germán y sus docentes están trabajando en esos modos de comunicación, ¿no? Entonces, que no son los únicos, hay algunos que sí, son como las normas IRAN, hay que respetarlas, pero después hay otras que tienen que ver también con las habilidades y posibilidades y los gustos de cada persona. En ese vínculo entre el pensar el proyecto y el tratar de comunicarlo, nosotros los docentes tenemos como, digamos, una palabra que usamos siempre que tiene que ver con la geometría de la forma, con la simplificación geométrica de la cosa para poder representar. Y tal vez entendemos que ahí puede haber habido de parte de los estudiantes alguna confusión respecto a esta cosa. Corregime, Germán, si estoy diciendo algo contrario. Em, en el taller ustedes son libres de pensar
y grafican a mano alzada, tiran ideas, usan pincelotes, fibrones, colores, collage. Pero, como decía Lois Kahn, la arquitectura es inconmensurable, tiene que pasar por la mensurabilidad para volver a ser inconmensurable. Lo que Germán y su grupo docente está tratando es que ustedes pasen por esa mensurabilidad de la forma y de la geometría. Entonces, hemos escuchado que hay como confusiones en la manera en que se interpreta esto. Simplificar el dibujo no significa simplificar el proyecto. El proyecto hay que mantenerlo. Y creo que Germán les ha explicado a ustedes cómo se representa una curva, cómo se representa una línea y de qué manera una línea sinuosa puede ser representada. Lo que nunca tenemos que hacer es cambiar un proyecto porque no lo podemos representar. En tal caso, lo que tendríamos que hacer es preguntar de qué manera nosotros lo podemos hacer y aunque sea imperfecto, es cómo lo pudimos hacer. Porque si nosotros entramos en que, como no se puede representar, cambiamos el proyecto, estamos de alguna manera cerciorando nuestras propias ideas, ¿no? O sea, las estamos cortando y no las Claro. dejamos seguir. Esto es lo que yo quería decir, que es un juego muy difícil de aprender. Tal vez es una de las cosas más difíciles de aprender en la Sí, por ahí facultad. porque no se puede dibujar, sino como porque es más complejo, cambiaron la propuesta, algo así podría ser lo que vos querés decir. Cambiar algo Claro. porque Entonces, frente a lo me más supera poder complejo, representarlo, por ejemplo. claro, frente a lo más complejo, digamos, lo inconmensurable del taller de proyecto, tendríamos que ver de qué manera se puede mensurar, medir y dibujar geométricamente, no cambiar. Esto es lo que quiero decir. Que es lo que por ahí vimos que en algunos casos había pasado. Digamos, es lo mismo que cuando ustedes están dentro del mismo taller de proyecto y cambian su docente, y ustedes entienden que un docente le dice una cosa y otro le dice otra. No, a lo mejor se está diciendo la misma cosa partiendo de miradas diferentes, ¿no? Entonces es muy difícil aprender eso. No se aprende en primero, ni en segundo, ni en tercero. Creo que estas cosas uno las aprende con el entrenamiento. ¿Por qué digo esto? Porque si no, uno va a cambiar el proyecto siempre. Y cuando uno tenga un comitente el día de mañana, va a cambiar, 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 cambiar. No, uno tiene que estar seguro de sus ideas y en tal caso que es la asignatura que nos corresponde, ver la manera de tratar de comunicarlo, de acotarlo, de poner medida de la mejor manera posible, ¿no? Esto era lo que queríamos con Germán decirles. No sé si querés alguna otra cosa más específico de lo tuyo. No, ahora justamente voy a mostrar imágenes que están relacionadas con lo que estaba hablando vos y también reforzando eso que planteamos en la clase pasada de lo que era geometrizar el proyecto, encontrar la geometría subyacente en esos bocetos, en esas ideas que ellos trajeron a la clase el miércoles pasado. Eso nomás. Claro. Ahora voy a compartir. Entendemos que entender el concepto de geometría subyacente ya es todo un tema. O sea, es todo un tema. Porque uno tiende a pensar que la geometría no sirve para nada, pero la geometría es algo que nosotros la tenemos que tener internamente aprendida. Y bueno, uno tiene como que falsos imaginarios, porque lo que es muy orgánico no es muy orgánico, siempre tiene una geometría, ¿no? O sea, toda forma que habita en la naturaleza tiene una geometría y es posible de representar, ¿no? Bueno, Germán, esta era mi introducción nada más. Está bien, perfecto, Miriam. Si queda Justamente. alguna duda, eh, si no, yo después me retiro porque era un poco que quería hacer este planteo. Acá están, acá hay uno de los casos, claro, Bueno, perfecto. estos son los ejemplos que tomamos. Sacamos fotos la semana pasada, las pusimos ahí en el proyector y en el pizarrón tomé una, creo que era esta, la que hice en el pizarrón, y después otra sobre acá en mismo AutoCAD trabajando sobre las imágenes. Entonces, bueno, era lo que planteamos es decir, bueno, de esa propuesta que está ahí en la imagen por debajo de lo dibujado en AutoCAD,
¿Se está viendo bien ahí? Sí, perfecto. Entonces yo planteaba, bueno, esto acá, que si no sé si se ve bien ahí, fíjense que es una circunferencia, bueno, tomo la circunferencia, le encuentro el centro, marco los ejes. Esto también era un cantero central, ahí se puede ver abajo el boceto. Y bueno, podemos usar este mismo centro para esta curva acá, porque era lo que yo veía ahí en esa, geometrizando y dándole una geometría subyacente para poder después poder representarlo y llevarlo, por ejemplo, esto, Miriam, ¿ve? ¿Cómo lo llevo a la isométrica, eso mismo? ¿Ve? Esa misma propuesta llevada a la isométrica, cómo voy armando los centros, cómo voy midiendo. ¿Eh? Para poder después representarlo en los distintos sistemas de representación. Desde la planta lo voy a hacer, a cambiar de una planta de 500 a uno en 200, de la planta llevarlo en isométrica, pero tengo que conocer las dimensiones, las acotaciones. Para una curva sinuosa, por ejemplo, expliqué de tomar una grilla a 1 metro de distancia y luego las distancias a cada punto para ir pudiendo encontrar toda esa curva sinuosa, y tomando puntos, así y poder trasladarlo de un dibujo a otro. O con lo que le decía yo en la clase, ¿cómo lo hago después para replantearlo y al constructor decirle, bueno, hay que dibujarlo ahí en el mismo terreno, hay que hacer el replanteo y qué dimensiones, cómo voy a marcar esos centros y bueno, para que el mismo Si me constructor pueda permitís, hacer. si me permitís, Germán, acá voy a hacer una aclaración. Puede ser un círculo o puede ser un ovoide, una elipse. Sí, El tema es que la referencia de Germán es, si es un círculo, tengo... Ey, ¿cómo hago yo para marcar con el lapicito acá? No puedo. y ahí Ok. tenés arriba anotar, ahí en el gráfico que te aparece ahí, anotar, fíjate. Anotar. Bueno, ¿Qué no, querés yo marcar soy... vos? Notas, notas. ¿Acá será? Sí, No. vos decís que esto, por ejemplo, puede ser un ovoide, pero no tiene forma de ovoide esa parte ahí, por Claro, ejemplo. pero a eso voy. Uno como docente puede ver un círculo y ustedes quisieron hacer una elipse, por ejemplo. Ujú. Entonces, el concepto que Germán explica es del círculo, pero de la misma manera la elipse es una figura geométrica, que es otra. Sí. A esto me refiero, ¿no? Ese, viste, Entonces, ahí en este cuando gráfico. toma, cuando toma el docente una charla, es la interpretación que está haciendo sobre algo que es la idea. A ustedes le cabe decir, no, no era una circunferencia, lo que yo quería hacer era una elipse. ¿Se entiende? Ahí voy a las interpretaciones, porque yo Sí. también ahí también veo una circunferencia. Pero el estudiante Porque hizo eran esto. círculos. El cartoncito que está por debajo, yo lo borro, ve que era eso sí eran círculos. La chica me No, no, dijo. no, no, de acuerdo. Pero lo que estoy planteando es porque yo misma, docente de taller, puedo ver un círculo en el momento en que, pero el que tiene la idea en la cabeza y a lo mejor no está bien representado es el estudiante. A esto voy. Siempre las Es- ideas están por sobre las tosas, porque la idea que estamos viendo puede ser a partir de un círculo, o puede ser a partir de una elipse, un triángulo, un cuadrado o la figura que ustedes estén pensando. Lo que hace Germán acá es encontrarle los centros de la figura geométrica, que es lo que la siempre tenemos que geometría. hacer. Ujú. Claro, y después las distintas ampliaciones por similitud que puede tener un círculo, una elipse o un triángulo. El Muchos, procedimiento es siempre el sí. mismo. Sí. O un Muchos tenían hexágono. acá, por ejemplo, lo que se daba la semana pasada, para que regenero ahí, se daba que tenían un boceto así muy, muy, muy precario, o sea, no tenían avanzado el proyecto. Yo de esa misma imagen, bueno, acá dije, bueno, acá fíjense que puedo encontrar una curva y después el enlace entre dos círculos. Entonces, bueno, era como encontrarle la geometría a esa curva sinuosa, ¿ven? ¿Ves? Entonces, fíjate que le di una idea de cómo hacer esto. Si lo ves por debajo, no sé si se nota el gris por abajo, Miriam, ve que era toda Y esta sí, curva acá. lo que me resultó interesante son los hexágonos que tenías, porque podría ser un círculo, pero podría ser los hexágonos. ¿A Ahora, dónde en el no es un otro? círculo o un hexágono porque no lo sé dibujar. Es un círculo o un hexágono porque mi sistema de modulación o de forma es circular o es hexagonal. Esto es lo que yo quiero decir.
Y justo Sí. tenías uno hexagonal que yo lo vi No, recién. era porque lo mostraba mal la placa de video, se ve así como el círculo Ah, simplificado y parecía, pero eran círculos estos que aparecían en la imagen. Si yo acá borro lo que está por debajo, mirá. ahí está. Era así, entonces aparecía un círculo acá. Yo después lo fui dándole la forma y encontrando acá cómo podía ser para darle una ley geométrica a esto sin cambiarlo. Sí. ¿Entendés? Sin Porque en cambiarlo. realidad lo que está haciendo Germán es proveerle de uno, dos, tres, cuatro figuras de distinta dimensión para que ustedes, trabajando en las tangencias de ese círculo, vayan sacando esas cosas. Ahí está, esto es lo que está dibujando Germán. ¿Eh? Ahí, Entonces, digamos, la forma es la misma, lo que estoy comprendiendo es la ley geométrica de esa forma. exacto. Es muy difícil aprender esto. Sí, la verdad que y también como o sea, es la herramienta que necesitas para después llevarlo a la realidad. ¿Me entendés? Para Por poder, ejemplo, esa curva que está haciendo Germán ahora corresponde a un círculo mucho más grande que no claro. ingresa en la hoja. Ahora, Mirá, mira, acá, fíjate, de esta curva acá, de esta acá, el centro es este. es esta allá. Y si Este él acá. dibuja un círculo, ¿se lo podés dibujar para que lo vean? Sí, sí, ahí está, ahora lo hago. ¿Eh? Está por fuera de eso, pero nosotros nos quedamos con ese cuartito de círculo nada más, de circunferencia. ¿Mm? Ahí está. Fíjense a dónde está el centro. Esto es la geometría. Y la geometría a veces está en otro lugar, no en el plano de dibujo que tenemos nosotros. Es una geometría que quedaría auxiliar, sería necesaria para poder acotar esto, o sea, para poder que cuando esto yo le explicaba cómo replanteaban los círculos en una obra, ¿no? Que uno clava una estaca en el centro, se le da con una soga se hace el radio y luego se gira alrededor marcando en el suelo la circunferencia. Entonces, bueno, tiene que haber una ley para poder llevarlo a la realidad, al proyecto. Yo por ahí marco estas cosas para darle más sentido y que ellos entiendan que a qué apunta todo esto de la geometría, porque después hay que construirlo, hay que acotarlo, hay que eh, indicar todas las dimensiones en las planimetrías. Bueno, entonces cuando uno trabaja así con curva era lo más problemático, ¿no? De las curvas, por eso trabajé mucho con curvas ahí en la clase, porque las partes de lo que era más con líneas rectas, más hexágonos y demás, bueno, era más sencillo. Era más fácil de entender la geometría. Por ahí en las curvas, en estas así sinuosas, hay que ir encontrando qué ley geométrica se está Bueno, utilizando. Germán, dicho esto, te dejo con los estudiantes. Bien, y de paso ya creo que está bien, que creo que habrán entendido bien, no sé los chicos qué opinan. Bueno, gracias, Miriam. Te dejo, Otra, simplemente gracias por el espacio. Chau, chau. nos vemos. Chau, chau, gracias. Chicos, a ver, ahora me gustaría escucharlo a ustedes. ¿Qué opinan de esto? Y no sé, eso es lo que se sucedió de que como que muchos docentes plantearon desde el espacio de proyecto de que los alumnos habían cambiado la idea. Y eso, a ver, qué opinan ustedes? ¿Qué pueden comentar? Para nosotros también entender a ver cuál fue la, por qué se dio esa situación, en qué sentido. Si alguno se siente, alguno piensa que está en esa situación de que cambió las cosas. Hablen, chicos, me parece que estamos solos, si no. Así se hace más fluida la clase, ¿no? En mi caso no cambió nada realmente, simplemente Claro. también, o sea, modifiqué como lo dibujé nomás. En vez de hacerlo a trazo libre, lo hice con retícula nomás. Bien, porque vos tenés todo recto, así, poligonal y recto. Sí, son curvas nomás realmente, Ah, no tengo círculos. sí. Y le pudiste Claro. encontrar, ¿tenés para mostrar? ¿Le pudiste encontrar en la geometría y demás? Sí, A sí, ver, hice ¿me un lo podés compartir? par de grafiquitos. A ver, voy a ver cómo hago. Y ahí tenés una flechita hacia arriba, compartir, dice. Ah, hay que habilitarla que puedan compartir varios participantes, ya está. O si no, puedo grabar Hay y una muestro los flechita y planos. dice compartir, un cuadradito verde con una flechita hacia arriba, apretás ahí
te aparece ahí para seleccionar pantalla. ¿Vos tenés el celular o en la compu? En el celular. Pero ahí puedo, por Ah, ejemplo, mostrar con la pantalla más, grabar. a ver, dale. Creo que me tiene que permitir. Ya está permitido, ¿eh? Ya está. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. A ver. A ver, Me dice que una versión obsoleta, pero no mía, sino de usted. a ver, ¿un qué? Ah, tengo que dejar de compartir yo, capaz. A ver, ¿no? No, Germán, vos no estás compartiendo, pero yo lo habilité también para que pueda Todos los compartir participantes está. y volví a, Ahí no sé, está. A ver ahora. está la opción de que pueden compartir todos. ¿Pudiste? Me sigue diciendo que el anfitrión tiene una versión obsoleta de Zoom. Ah, bueno, qué raro. A Sí, ver, no me trata de nada. compartir vos, ¿no? Sí, A bueno, ver, igual puede probar en cámara. A ver. Ah, ahí está. A ver. Ahí no me deja cambiar de cámara. Ahí está. Se puede imaginar cómo redibujé más que nada en retícula, separando en mitades y cuartos. Ah, ahí estoy viendo. ujú. Ajá. Y eso me sirvió para seccionar después también los elementos, como las mesas o demás, para Ajá. organizarlos. Hiciste una retícula y tomando distancia a puntos. Que de la retícula, cuando cruzan la retícula, los puntos cruzan la curva, ahí tenés la distancia de ese punto, así. Sí, se hace más fácil también. Ujú. Bien. Y bueno, es un poco lo que yo dije, eso de tomar para cuando es una curva sinuosa una distancia de 1 metro, la retícula, ¿cuánto le hiciste? Como cuando le hice a la retícula. No, la distancia entre cada 5 metros, la retícula cada 10 metros, ¿de qué No, dimensión? la hice dividiendo por dos, o sea, dividiendo, no sé cómo se le llama esto, pero básicamente dividí todo en mitades y mitades. O sea, primero lo Ajá. dividí en una mitad, después esas mitades las dividí en otra mitad, y ahí después usé Ajá. los octavos. Como primero una mitad, después un cuarto, después un octavo. Ujú. Bueno, pero vos tenés ahí una dimensión en metros de la plaza, ¿me entendés? 45 metros tenés ese Sí, lado. ah, Bueno, sí, en sí, esos 45 metros, ¿cuánta distancia va a tener que acotar después las dimensiones a vos? ¿Entendés? sí, 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 pero a mí me queda más fácil. Bien. Sería de un Lo hiciste extremo al otro. no con una medida en metros. Sería, lo hiciste dividiendo el segmento en partes iguales Claro, y así. Está bien. claro. Bueno, es una Sí, sí, posibilidad. ahora cuando pueda acotarlo, lo mío nomás. Che, ¿y ese es el nivel de avance que tenés? ¿No tenés más de eso? ¿Cómo? ¿Qué Ese es el hace? nivel de avance, ¿no tenés más pasado en limpio, bien la propuesta? No, esto recién Ahí lo abajo corregí veo algo. ayer. Esto lo corregí ayer y esto es lo más avanzado que tengo. No Bueno, le puse bien. ningún... Mariano, Está bien. Bien. Bueno, Mariano, te pregunto, ¿cómo representaste las curvas? ¿Con qué instrumento? Con curvilíneo, con esta acá. Fueron dos curvas. Una acá, ¿Vos podés una indicar especie- cuáles son los puntos que tomaste para determinar la ahí con un curva? lápiz. Con un lápiz. Sí, sí. Esta sería... ¿Lo puedo mostrar acá? Tengo ya la hecha la retícula. Es que no se ve nada A ahí, ver. por eso. Ah, ok. Sería... Usé... digamos, usando este extremo acá, que es la mitad de todo el largo, que son 76 metros, no, sí, 76 metros, lo dividí a la mitad, después saqué la mitad de eso, la cual transporté a, no, perdón, ajá, la mitad de eso, luego la mitad de eso, o sea, digamos, un octavo de la medida de los 76 metros, dividido en 8, y desde este extremo lo conecté hacia el extremo de la esquina. Ujú. No es muy... Eso más que Pero nada para tener entonces, referencia y poder repetirlo en los demás dibujos. pero entonces esa forma de la curva, yo no entiendo cómo la determinaste. O sea, ¿cuáles son los puntos que determinás vos para hacer la curva, para después conformar la curva y representarla? Y serían, sinceramente, esta acá, Ajá. esta acá, Ajá. y en la mitad.
que Ahí, sería ajá. este uno acá también, que sería el cuarto de el lado de 45. Y eso lo haces con después A ver, colocaste deja una quieto un ubicación. segundo. Deja quieto un segundo. Te Eh, voy a marcar. O acá después va a tener que hacer acá una acotación acá de esas distancias que tomaste, de esa grilla que hiciste, y después va a tener que acotar, no sé, algunos puntos de la curva a esa unidad, a esa base de medida, sí, para que después tomar esta medida acá y que puedan tomar esta medida acá, el que lo va a llevar a la realidad o comunicar esa curva, cómo la traslada al terreno. Y va a tener que ellos van a tomar distancias en este sentido y distancias en este sentido. Entonces, bueno, eso va a ver cómo lo puede acotar, una acotación en paralelo, no sé. Voy a buscarle la forma de. Eso es lo que te está diciendo Noé. Es así, Noé, lo que no Sí, muevas. o sea, Lo que yo está diciendo Noé lo es que, hacer puntos acá, tomar puntos, exactamente. sí, ¿viste? sí, había hecho una planta así. No sé si puedo volver a compartir la pantalla. Sí, Había sí, hecho otra. sí, mm, Ahí está. Había marcado la Eh, distancia de cada punto. Cada ahí, 2 centímetros, o sea, perfecto. cada 4 metros, había marcado la Muy distancia que hay bien, desde ahí el borde. está, eso es lo que te preguntábamos. Muy bien, Ah, está bien, ¿no? exactamente. Entonces así después vos en la isometría también vas a poder ir claro. determinando sus puntos y hacer armar la curva porque evidentemente en la isometría va a estar distinta, la vas a tener, la vas a conformar distinta con una diferente forma que la conformaste acá en planta. Ahora lo voy a mostrar ahora compartiendo lo de la axonometría, así entiende eso, porque por ahí diciéndole así, no, capaz que no va a entender. No, no es. Bien, bien, bien. Mirá, voy a compartir yo ahora. Espérenme un segundo. Bien, ahí está. ¿Están viendo mi pantalla? Ahora sí. Bien. No, digo, esta misma de acá, es la que yo planteé acá la isométrica. Yo acá en la isométrica, después cuando uno va a hacer la isométrica, chicos, yo acá les muestro, ¿ven? Esta es la isométrica. Ven que yo estoy trabajando a 30 y 30, ¿no? Ahí yo les puse ahí el gráfico. Y esto lo que está a 30 es esta línea, fíjense. ¿Eh? Ven que esa es la que está a 30 y la otra que está a 30 es esta. Esa es los ejes de la perspectiva, en X y en Y, ¿no? ¿Lo ven? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces yo acá, todas estas dimensiones, ¿eh? que fui tomando para llevar esa curva ahí, que sería un caso parecido al que vos vas a tener que hacer, no me acuerdo el nombre del alumno. Claro, tuve que ir acá a la vista superior, a la planta, y ir tomando las medidas en este sentido sobre ese eje y luego la distancia en este eje, ¿eh? Todas las distancias, los puntos estos que tomé, para poder después, con el curvilíneo, ir uniendo acá la curva de nuevo, que va a variar, no va a quedar igual. Si yo miren la curva en planta, acá la tengo al lado. No, esta es otra. Lo voy a traer acá, más cerquita. Ahí. Entonces, acá, fíjense, la curva en planta es esta. Yo acá hice una partecita, ¿ven? Si yo la muevo y la llevo ahí, en la forma de esa curva en la perspectiva va a ser muy diferente. ¿Eh? ¿Se entiende? Va a tener otra posición, con el curvilíneo. No va a usar la misma curva del curvilíneo que usaste en la vista superior. ¿Entendés, este chico, cómo te llamaba? ¿Cómo te llamaba? Sí, Mariano. yo, María. Mariano. ¿Entendés, Mariano? Lo que te digo. Ujú. Y para, por ejemplo, si tengo sí círculos, bueno, utilizaré el óvalo de cuatro centros, encontraré el centro, haré el paralelogramo, y lo que decía no era eso, que esto que acá es un triángulo rectángulo acá en esta esquina, en la esquina esta, acá, ¿sí? Acá va a quedar un paralelogramo, no queda 90 grados acá, porque la perspectiva isométrica deforma. ¿Eh? ¿Se entiende, chico, lo que voy explicando? Así me quedo Sí. tranquilo, me pueden responder. Pueden habilitar el audio y hablar.
Eh, Así que bueno, justamente yo acá les dejé, miren, yo acá ahora les mejoré bastante la lámina de perspectiva a la que había subido ayer, ya la reemplacé acá. Fíjense que acá ya le hice la altura del cordón, le agregué el entorno. Esta es la lámina que ahora les voy a mostrar las láminas, les voy a explicar el tamaño. Esta es la lámina que ayer no tenía esta parte. ¿Eh? Ven que ahí le agregué ya la altura del cordón, como para que ya en perspectiva, ven que ya queda la altura del cordón de 20 centímetros. ¿Eh? No sé si ven, y le agregué toda esta parte de la costanera, el entorno acá. Así que ahí ya la subí. Esto ustedes pueden imprimir esta hoja. Esta hoja es una A3 más una A4 al lado. Sería el A3 que tiene 420 por 297, esta tiene 630. Se le suma 210 más de una A4. Entonces tienen 630 por 297. La tienen que plotear para imprimir, no te la imprimen en fotocopia porque la fotocopiadora tiene A3. Tienen que imprimirla ahí en una casa de impresión si quieren. Y si no, la pueden armar ustedes a la lámina, no hay problema. La idea es que ustedes puedan trabajar, llevé todo A3 para que ustedes le pueda entrar el alto de la hoja en el tablero y bueno, quizás ponen una parte en el tablero, le queda esta parte afuera, después la despegan, la corren y meten la otra parte y terminan el otro sector. El tema era el tablerito, lo que estuve buscando fue que ustedes puedan trabajar cómodo en el tablero. Fíjense acá en AutoCAD, están viendo AutoCAD, todos los ejemplos que fui haciendo, ¿no? Tratando de encontrar, esta era una 2. Esta era una A3 para el entorno, esta era una 2. Bueno, al final fui cambiando, ¿eh? Fui probando distintas alternativas, esta era una 2 también. Esta era de 35 por 50. Después planteamos de 35 por 50 no se iban a poder plegar en una carpeta. Entonces, bueno, al final terminé con todos los ejemplos, todas las láminas que fui haciendo, como 20 láminas. Y bueno, al final quedaron estas finales, que son las que le subí ahí al entorno, al aula virtual, ¿eh? Que está acá en el aula virtual acá. También del aula virtual ahora. Y las dejé Sí, sí. acá, esperen un segundito, las dejé acá, descargar la plantilla y descargar el rótulo. Descargar la plantilla acá, ustedes tienen acá la lámina uno, la planta de techo, la A3, que es la planta, las vistas y cortes, que ahora les voy a mostrar, y la axonometría isométrica. Que esas son las cuatro láminas básicas, la uno 2 3 y 4. Las muestro ahora acá. Vamos acá. Lámina uno es esta, A3, 1 en 500, 1 en 500, y ahí le agregué todo el entorno, el norte, lo acomodé. Le puse un poco acá el entorno y quedó así. Después, la otra, esperen que corro acá. La lámina 2 es esta, que ya está en 1 en 200. Fíjense que acá me cortó la vereda, pero bueno, definimos eso con Miriam Messoni y Georgina Bredanini para que puedan trabajar en A3, aunque quede cortada acá la vereda, no pasa nada, porque total en la anterior está el entorno. En la esta, ustedes tienen bien ya todo el entorno, así que en esta solamente muestran su proyecto. Acá está el espacio del terreno de ustedes. ¿Mm? Después la lámina 3 son las de los cortes. Esta es igual que la de la isométrica. Es una A3 más una A4. Y estos son el espacio que les llevaría el corte. Yo ahí le agregué, si ustedes se ven, le puse para que ustedes dimensionen la escala, le puse un árbol ahí donde habría árboles en la vereda. Esta sería mirando de la costanera, la vista este, la más larga. ¿Eh? Yo acá le coloqué esta línea, ahora la voy a sacar esa línea, porque les va a molestar esa línea. Esa es la línea del eje del terreno. ¿Ya alguno le imprimió esto o no? ¿O sí? Sí, profe, lo imprimimos, pero en una hoja A3 nomás. Y no, pero no, está mal. Claro, Porque no, acá, no o sea, sabíamos. claro, claro. Y no, porque te cambia la escala. Si vos la imprimiste una 3, esta la mía te la achicó y quedó mucho más chiquito. ¿Me entendés? No queda esto está en un 200. Tiene que ser impreso tamaño real, ¿se acuerdan? Como todas las láminas.
que si vos la imprimías ajustando te la achica un poquito, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, esto es una, por eso ayer en el aviso les puse de que si ustedes leen acá en el aula virtual que esperen a hoy a que lo lance y lo explique para poder imprimirlo. Pero bueno, eh, esperen un segundo, esperen ahí. Acá yo les puse. Y esto es importante, en esta carpeta dejamos disponible una propuesta de diagramación. Es una propuesta, porque ustedes ya tienen hecho algo y ya está, listo, déjenlo y lo vamos, ahora les muestro cómo podrían, pues yo les coloqué en esta otra rótulos, ahí tienen todos los rótulos y si ya tienen hecho algo lo dejan, no lo tienen que hacer de nuevo para cumplir con esta propuesta de láminas que yo les doy. La idea es que sea tres, con lo que venimos trabajando y que después la pueden carpetar, dice. Las láminas para entregar la entrega final del TP2C, con el objetivo de proporcionar el conjunto de planimetrías necesarias para comunicar el anteproyecto. O sea, las láminas dan respuesta a los requerimientos especificados en la consigna y sirven de ayuda en lo que refiere al tamaño de láminas normalizadas para la escala de las representaciones solicitadas. Nosotros le pedimos en el enunciado, bueno, planta con entorno 1 en 500. Planta del proyecto 1 en 200. Corte y vista 1 en 200. Y perspectiva isométrica 1 en 200. Entonces, para esos tamaños, en 1 en 200, ese terreno, ese espacio donde ustedes están interviniendo, necesitan estas láminas que yo armé. Más o menos eso le va a llevar de tamaño. Después, si ustedes quieren modificar y poner en una lámina dos cortes y en la otra las dos vistas, o si ya tienen hecho algo y quieren ahí acomodarlo a tres y dejarlo nomás, no pasa nada, lo pueden variar, no tiene que ser obligatorio, es una propuesta. Ustedes piensen que para diagramar una lámina, uno tiene que, y cuando esté haciendo un proyecto y no sea un trabajo para ahora para la facultad, ustedes van a decir qué tamaño van a ser las láminas, cómo las voy a diagramar, cómo las voy a organizar. Y es un trabajo bastante difícil y que hay que entrenarlo para aprovechar y no tener tanto papel desperdiciado, para que todo quede bien claro y que se entienda, que quede ordenado. Bueno, esa es parte de una parte del diseño de la presentación de la propuesta del trabajo, de lo que sea. Mañana miércoles, de 14:30, se realizaría la explicación detallada sobre estos temas, ¿entendés? Por eso puse eso. Y podrán realizar consultas sobre las planimetrías, vistas, cortes. Eh, los grupos de estudiantes tendrán libertad de proponer una diagramación de láminas propia, es lo que estoy diciendo, de acuerdo a las necesidades particulares que cada propuesta de diseño requiera para comunicar el proyecto, el anteproyecto. Y lo importante, la normativa que establece la cátedra sería que el trabajo se puede encarpetar en A3, en una carpeta A3. Para ello pueden imprimir el archivo de rótulo y pegarlo en la lámina, sobre la lámina que dibujaron. Yo acá les puse los archivos de rótulo en este otro ejemplo. Ven que acá, yo acá les muestro cómo iría el rótulo en una A3. Ustedes le van a pegar este rótulo, con cargando ahí el nombre y el JTP de ambos espacios, tanto de proyecto como el de representación. En eso acá les dejé el modelo de la lámina A3, el modelo de los recuadros y rótulo A3 y el archivo de Corel por si quieren editarlo. Voy a mostrarles ahora los rótulos. Después volvemos a los cortes, a la perspectiva isométrica, me consultan y les muestro. Ven, estos son los rótulos que Germán, armé. Sí, sí, hay dos preguntas en el bueno. foro, en el chat que dice Ujú. si la planimetría se puede hacer en AutoCAD, es una pregunta, y después, ¿en qué formato se tendría que imprimir? No sé si Juan ya ahora, después de la explicación de Germán, sigue con la duda de que en qué formato se tendría que imprimir. A cada una de las láminas, la mayoría son A3 según el formato este, y la isometría y los cortes y vistas tienen un tamaño mayor, pero después 630 por 295. para poder presentarlo en la carpeta A3, perdón,
se va a tener que plegar y doblar y se va a generar un plegado de esa lámina, de esta Esta lámina, por lámina se ejemplo. pliega toda, esta A4 que sobra se dobla. Ahora les muestro después si quieren cómo es y queda como una 3 la lámina doblada. Y se mete en la carpeta con los ojalillos acá a la izquierda en estos 20 centímetros de margen, 20 milímetros de margen. ¿Se entiende? O sea, esto es lo que te ocupa la planta. Vos decís, la pregunta de este chico, ¿cómo es que dice? ¿En qué formato se En tendría que este imprimir? formato, en este formato, A3. ¿Me entendés? Si vos querés hacerla más larga acá, podés hacerla más larga, después total la doblás a la lámina y queda A3. Cabe aclarar que esta lámina que está mostrando Germán es más grande que el formato A3, pero Esta después de tiene una 4 más una 3. Sería Perfecto. 200 630 por 297 de alto, que es el alto de la 3. Es lo que te ocupa la isométrica. Esto es lo que te ocupan los cortes. Esto lo podés, el corte este largo, este es la vista este que tiene ahí ciento, no sé cuántos metros tiene, ahora me fijo bien, pero tiene casi 90 metros. Entonces, bueno, te ocupa bastante y es más de una 3 te va a llevar. Para los cortes ahora vamos a ver si esto puede llegar a ser más chico, más grande. Ahora vamos a ver, les voy a mostrar. Y esta es la otra, el corte a lo largo, que también puede variar, depende de dónde estoy poniendo la línea de corte. Y después, la planta en A3 el formato y la 1 en 200 con el proyecto y la 1 en 500 con todo el entorno y el proyecto. Ahora, este chico, ¿cómo se llama? Yo porque comparto y no veo quién está hablando. Juan es el que Aquí, pregunta lo del formato. Juan, activa el Sí. audio y habla. Si no tenés audio, escribí en el chat. Escribí. Y después el tema de la planimetría, que si se puede dibujar en AutoCAD, no. O sí, no sé. Pero calculo yo que no. ¿Y tu proyecto? Es la pregunta, sería. La planimetría se puede hacer en AutoCAD, dice, pregunta el estudiante. Yo entiendo Y que tendrías que consultarlo por el aula virtual a tu docente JTP de proyecto. Eh, yo creo que la, tendría que preguntar, ¿viste? Tendría que preguntar porque la idea de ahora en el primer cuatrimestre y demás eh, es es trabajar que a mano. dibujen a mano, pero bueno, no sé. Capaz que no, capaz que puede hacerse una excepción ahí. Le puedo preguntar. Ahora le voy a preguntar a Georgina, le mando un mensaje a Miriam. Bien. Y después el otro chico, Juan, que dijo al final. No, no respondió nada todavía. Bueno, Así mira, que sí bueno, está. seguimos y después cuando él responda aviso. Bien. Consulta hasta lo que yo he explicado acá. Fíjense, yo armé rótulos. Estos rótulos ustedes los recortan, lo imprimen en una hoja, A3 es esta hoja, y ya tienen todos los rótulos armados para pegar en la lámina. Porque si ustedes se fijan, la lámina 3 esta, por ejemplo, acá tendrían que pegar ese rótulo. ¿Eh? Y se les va a tapar un poco de esto también. Eh, no le puse el rótulo para que aparezca bien la planta y cada uno ponga su rótulo ahí, con su nombre y demás. En esta lámina, el rótulo, como es más de A3 va a ocupar hasta acá nomás el rótulo. Va a quedar acá así. A ver acá. No me deja Tre- dibujar acá. Bien, voy a AutoCAD entonces. 39 sería. Para acá lo muestro acá. En esta que son las que son de 630 el Ujú. rótulo. Espera un segundo, acá tengo. Esta. eh, espera un segundo. Espera un segundito. Ya voy. A2, A2, A2. Lo copio acá. Fíjense que después las que tienen más grandes, que son las de los cortes, control B,
Este es un rótulo parecido al que estaba. Les va a quedar una cosa así acá cuando peguen el rótulo, porque claro, es más de una 3, ¿eh? Más o menos así le va a quedar este rótulo pegado ahí, en esta lámina. Este es un rótulo parecido. Y en esta también. Casi me activó algo, ¿eh? Germán, se te activó la grilla, me parece. Ahí está, ahí está. Así le va a quedar más o menos pegado el rótulo en la lámina esta que es de 630. Sería la A3 más una A4. Entonces, bueno, después cuando le peguen el rótulo le va a quedar así. ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, Bien. ¿Ninguna duda de todo lo que voy explicando? Yo porque ya que estamos en los temas, ya preguntan ahora y no queda descolgado más adelante. Yo tengo algo que preguntar. Dale. Si podrías básicamente enviar esos, eh, o sea, esas que son más grandes, esas hojas, pero partidas en una A3 más y una en un archivo diferente, la parte A4, para que de esa manera podamos imprimirlas por separado y simplemente unirlas. Y no plotearla. Sí. Mm. Porque tenés una impresora 3 o algo así en tu casa, ¿será, es el tema? No, no, simplemente para poder ir en todo caso a la impresora de la facultad. Ajá. Y bueno, pero la de la facultad te hace el ploteo, si vos querés. Bueno, Yo le mando este archivo y ellos te lo plotean todo en una sola lámina. Yo para que no te quede pegada la lámina en el medio, pero bueno. Si va a ir a la facultad, imprimila todo en una sola. ¿Me entendés? ok. Profe, Claro, Pero sí, no tengo mira, problema. nosotros justo el otro día fuimos que queríamos hacer un plotter para otra materia y nos dijeron que no estaban haciendo plotters. Mm. Ah, bueno, bueno, qué raro. Bueno, no estaban haciendo ploteo, bien. Bien. Bueno, entonces sí, sí, no hay problema. Tendría que hacer una tipo. Sí, tendría que hacerlo esto en una. Hago esto y esto en otra hoja. Bueno. Pasa que al hacer eso no pega igual, ¿viste? Bueno, habría que ver cómo queda. la Porque, única opción es que porque sea no te en imprime Word. hasta el borde, ¿me entendés? Pero habría que ver. No, sí, pero puedo solucionarlo de alguna manera. Bien, dale, se lo subo también. Que no es. Germán, la única opción que veo en ese caso es que sean 2 a 3 y para que se puedan unir, porque si no, la 4 ¿cómo la unís con la 3? No sé, me Ah, parece bueno, sí, por eso tendría que calcular eh, que el borde, que esta salga un poquito más grande para que se puedan encimar y no perder un pedazo de terreno. ¿Entendés? Está bien, te entiendo. Bueno, yo me arreglo. Puedo hacer 2 a 3. De última hago una A3 y sobra un montón de espacio en los costados. ¿Eh? ¿Sí? ujú. Bien. Gracias, No, no, profe. pero se puede solucionar, ¿eh? Le va a quedar un poquito más corta la lámina, pero se va, porque claro, se va a encimar una sobre la otra. Y bueno, va a quedar horrible. No, va a quedar feo, pero bueno. Pegado. Pero bueno, si ya lo tienen hecho así, por ahí lo pueden imprimir en cualquier plotter ahí en Boulevard, ahí en Visual, no sé, hay miles. Pero bueno, yo lo subo para que se arreglen como puedan y cada uno haga como pueda. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Bueno, esto acá, entonces quedó entendido lo de la isométrica. ¿Eh? Entonces los ejes son estos dos. Las dimensiones en X y en Y
que serían en este eje y en este eje, las van a tomar. Y las van llevando de acá hacia acá y de acá hacia acá. ¿Sí? ¿Eso van entendiendo? A ver, voy a dibujar. O sea, si yo acá voy a dejar las dos cosas, esperen, ahí voy a dejar ahí. Esto lo voy a reducir un poquito. Ahí está. Ahí quedó la misma dimensión, la ISO que el ejemplo de la foto. Y acá lo que le estoy marcando, ahora lo dibujo acá en Zoom. Vamos a usar flechita, vamos a usar rojo. Entonces acá yo iría en este sentido y acá coloco las dimensiones en este sentido. Y acá en este sentido, vamos a cambiar el color ahí, ¿eh? Acá, sí, está bien. Vamos, de nuevo acá, en este sentido, acá, vamos, ahí está, vamos de nuevo. Esta dimensión es esta, que es la que está a 30 grados. Y ahora cambio el color para la otra dimensión. Vamos a poner un naranja, o un rojo, o un azul. Y esta dimensión de acá es esta otra de acá. ¿Eh? ¿Se entiende? Chicos, como que tomaríamos, ¿se acuerdan que tomábamos como un punto X? Bueno, el punto X de base estaría acá. ¿Eh? Digo porque esas son las dos medidas rectangulares del terreno, lo más fácil sería eso. ¿Me siguieron? Sí, Impresión. Esperen un segundo, yo voy guardando acá las imágenes para después subirlas ahí al aula. Listo. Dejar ahora como era para... Ahí está. Eh, Voy a ir pegando acá. Se me mezclan todos los programas que tengo abiertos. Que no sé cuál es cuál. Este es este. Ahí está. Ahí está. Pegar. Ahí está. Y ya me guardo eso. Para después subirlo ahí en una imagen al aula. Eh, Bien. Y ahora vamos a borrar esto. ¿Cómo era para borrar acá en Zoom? Ya me olvidé. Acá, borrar todo. Dibujos. Listo. Listo. Em, ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ¿alguna consulta más de la isométrica? Voy a los rótulos. Acá yo en los rótulos le puse planta de techo en el 500, la planta general de 1 en 200, vistas y cortes, axonometría isométrica, y después acá yo le puse otro por militar. También está la posibilidad de hacer militar. ¿Eh? Ahora les voy a mostrar. Y después tenemos el proceso de diseño que van a comunicar, que sería sacarle foto, armar todo un collage en una lámina 3 con todos los bocetitos que fueron haciendo, la pasada en limpio, hasta qué proceso fueron haciendo desde la etapa, de esta última etapa 2C, que había varias instancias, la etapa 1, 2, 3 y 4. Bueno, poner toda esa etapa 1, 2, 3 y 4 contando todo el proceso que fueron haciendo. No sé si eso se entiende, chicos. Después las perspectivas, la otra lámina que las hay le puse croquis secuenciales y la otra lámina vía de fotografía de la maqueta. Bueno, fíjense, yo creo que para la entrega, la de la 1 a la 4 serían la parte de planimetría, que esa tiene que estar. Y después esta vean cómo las organizan. Yo por las dudas le hice todos los rótulos.
Si hacen la isométrica, este 4 no lo van a usar, el de la militar. Y si hacen militar, no van a usar este rótulo. La militar. La militar también puede hacerse. A ver si este lo tengo en otro archivo. Eh, plantilla. A ver en esta. No, esta no. Lo hago acá directamente en esta, en el archivo que estábamos. Es tomar la planta, la voy a copiar ahí, otro lado, y rotarla así yo decía ahí a 60 y 30, ¿no? Vamos a hacer a 30 y rotarla a 30 grados. Ahí está. Ven que queda bastante parecido. Lo único que acá, bueno, yo ahora voy a trabajar acá. Ahorrarle esto. ¿Mm? Ahora, acá estaríamos trabajando con el eje. Ahora dibujo acá. Con el eje. Dibujar en zoom. Desde el punto base, que era este, lo mismo que con la otra planta, voy a dibujar en un sentido, vamos a usar flecha, desde el punto X, en este sentido, a 60 grados, y el punto, ahora sí cambio el color como hice hoy, y en el otro sentido, esperen que acá para dibujar hay que ir demoro porque en el otro sentido, ¿eh? Y acá lo que sí, los círculos son círculos. Por ejemplo, si tenía acá la misma planta, acá para que siga dibujando, en ese sentido. Me voy a alejar acá y voy a traer esta planta acá. Esperen que me aparece todo lo de Zoom arriba. Ahí está. Me voy acá. A esto lo voy a rotar. Lo mismo. 30 grados. Y lo voy a colocar acá en el terreno. ¿Eh? Lo que tiene la planta, control Z. Se me mezcla todo lo de Zoom, todas del admitir ese, todo. Vieron que dibujar en computadora tampoco es tan fácil, ¿eh? Le voy a pegar una reducita a esto porque está un poquito grande. Cero, bueno, ahí está. Ahí. Y ahí estaría el... Bien. Ven que la planta queda como es realmente. ¿Eh? La planta va a quedar como es realmente. Los círculos quedan círculos. Lo único, por ejemplo, si yo acá quiero elevar algo, bueno, siempre en vertical, el sentido vertical, vamos ahí a cambiar el color para la altura. Vamos a poner el rojo para la altura. Vamos a usar flecha. Y la altura sería en este sentido, ¿no?
¿Y qué pasaba con la altura en en la militar, chicos? A ver si estudiaron. Se dividía a la mitad. Claro, se dividía en la mitad. Siete canteros, si esto era un cantero y tenía, o era un cilindro que tenía 2 metros, va a tener uno. ¿Mm? Entonces, bueno, esperen que ahora a este, por ejemplo, lo voy a elevar, de este punto. Voy a poner el F8 yo acá, para que me haga rectángulo bien recto. Y ahí lo elevaría uno. Enter. ¿Mm? ¿Ven? Y ahí estaría haciendo la axonometría. Vamos a poner acá. Vamos a cortar ahí para que se vea bien. ¿Eh? Entonces, bueno, y ahí quedaría el elevado del cilindro. Queda como vista desde arriba. Esa es otra posibilidad. En realidad, isométrica es la que pidió ahí proyecto, pero bueno, en el caso que uno quiera hacer esta, podría también. Yo puedo. Y lo único es usar el rótulo del militar. ¿Se entiende, chicos? Está bueno porque uno no cambia la planta, no queda un paralelogramo. Vamos a imprimir ahí y lo voy a guardar también. Pero, che, ahí está. Bien. ¿Pregunta sobre esto? ¿Se entendió? Uno, por favor, que me responda. Se Sí, entendió. sí. Bien, bien, borrar el dibujo, todos los dibujos. Bien. Bueno, bien. Ahora, hablando un poco, ahora paso con los cortes. Bien, los cortes acá, yo para darme una plantita, ¿cómo se marcarían los cortes? Los cortes se marcan con este símbolo, son una línea gruesa para que se vea, se coloca en el exterior de la planta del proyecto, en que se pone acá afuera y acá afuera. Este sería un corte BB en el sentido más largo, en longitudinal, y otro en el sentido transversal. Eh, Depende de donde yo coloque esta línea, va a quedar más grande o más corto. O sea, y copiar, por ejemplo, voy a copiar, voy a hacer otra. Otro alumno quiere cortar acá, para mostrar otra cosa. O sea, uno donde, ahí voy a acercar un poco más la línea a mi planta, porque es como que esta línea azul tiene que entrar adentro de la planta y marcar un poquito como para que ahí vean dónde está cortando. ¿Lo quiere hacer más acá? Bueno, el corte le va a quedar de otra dimensión. Yo acá lo que haría sería colocar una lámina acá arriba e ir trasladando las medidas de la planta a los cortes. ¿Mm? Si ustedes se fijan, yo acá, miren cómo hice. ¿Ven? Yo acá esta era la vista larga, esta es la vista norte. Bueno, yo acá como que trasladé desde la misma planta, giré esta planta, giré esta lámina sería de ustedes, yo acá tengo un dibujo, pero ustedes van a tener su lámina, de la planta y la van a girar y la van a poner vertical para sacar la vista norte, la van a poner con esta línea horizontal para sacar la vista este. Piensen que acá la vista este sería mirando, vamos a poner acá amarillo, ¿eh? Mirando así. Esa sería la vista norte y la distancia de la vista norte sería esta. Este sería el largo de su vista norte. ¿Eh? Sí, perdón, la vista este. Esta es la vista este. Y después tenemos la vista norte. Esta, mirando desde acá. Y el ancho de su vista sería esto acá. ¿Eh? Y después, bueno, depende de donde ustedes establezcan el corte, va a quedar con un ancho diferente. Yo ahí le planteé esa lámina como un ejemplo de propuesta para trabajar sobre la misma lámina.
pero ahora les muestro cómo puede llegar a variarles. Depende de Germán, dónde hagan el corte. Sí, preguntas Germán, están así. también como que comentarles que el otro día justamente estábamos hablando en forma y representación en la materia que subsiguiente. Y hablábamos de que siempre se habla de plantear un corte longitudinal y un corte transversal, pero no son las únicas opciones, sino que uno también depende cómo es la forma o el diseño que tengamos, puede ser también que se plantee de mejor manera, o sea, que me ayude a la comprensión del proyecto, un corte que esté inclinado con una diagonal porque quizás hay un eje que ustedes trazan de alguna cierta forma que genera que sea más beneficioso hacer un corte inclinado, por ejemplo, ¿no? Eso era lo que quería comentar. No sé, habría que ver algún proyecto a ver para poder evaluar, porque siempre es muy importante evaluar por dónde pasar los cortes, porque un corte para pasarlo, para evaluar por dónde va a pasar un corte, el corte debería pasar por un lugar que nos ayude a la comprensión, a facilitar la comprensión de ese proyecto, de ese diseño que estamos armando. Acá, pero un segundo que se me mezcló todo. Ahí está. Acá, lo que está diciendo no es esto. Otro corte que era, es justo lo que iba a hablar, no es. Espera que se me tildó el AutoCAD. Ahí está. Ahí está. Otro corte interesante sería el transversal con respecto a la costanera, ¿ven? Ahí yo lo voy a marcar acá, ahí más o menos. Este sería un corte que también estaría bueno poder hacer, ¿ven? Y ese sería ya en este sentido el corte. Y entonces estaría cortando la costanera también. Las dos calles esta, el Cantero Central, la vereda, y hacerlo perpendicular a la dirección de la avenida Almirante Brown. Eso sería el corte transversal a la avenida, por decirlo en el sentido más corto, y que quede el más largo este. O sea, en este caso, siendo este, no haría este. ¿Está bien, no es lo que te parece que estoy diciendo? Sí, son ejemplos de distintas o generaciones de cortes que se pueden ir Ahora, armando. yo creo Exacto. que para este proyecto son estas tres posiciones. Después está la variar desde dónde la flecha, si la voy a mirar en este sentido o si quiero mirar en el otro. Les muestro acá el doble ejemplo. Podría ser así, ¿no? ¿Se entiende? ¿Eh? Ahora la letra pasaría ya al otro lado, ¿eh? Y quedaría rotada, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Ahora, ¿qué voy a hacer yo para sacar el corte? Ahí. Vamos a hacer una copia de esto. O sea, vamos a probarlo acá con el proyecto de este chico, de ese que hicimos allá de unos alumnos. Sí, ¿quieren preguntar algo? Acá. No, no, no. Espérense. Vamos de nuevo acá. Vamos a hacer este corte de acá. El ave, por ejemplo. Yo acá voy a tomar esto, me lo voy a copiar más arriba. Y acá voy a hacer una línea de base de corte. Miren, voy a tomar de acá, ya aprovecho y saco de acá. Este era el corte y voy a tomar el cordón acá. Hacia arriba, acá y acá lo llevo a la altura del cordón. Y ahora voy a hacer acá una línea y voy a cortar todo lo de arriba.
Acá la niña me quedó súper inclinada. Bien, ahí está. Ven, y esto sería, ustedes pondrían su lámina con la propuesta de la planta en un 200 y a partir de donde está haciendo el corte, o sea, tienen que poner la lámina acá alineándola con la vereda, alineándola ahí con la vereda, ven que ahí alineé justo el cordón, ven con el cordón ahí, y voy trasladando, o sea, voy trasladando, bueno, el corte, acá corta mi propuesta, bueno, ahí podríamos traer una propuesta, no sé, la de acá, esta. Ahí. Y entonces acá, bueno, mi corte, bueno, yo quiero cortar, ¿qué quiero cortar? Quiero mostrar acá los juegos, quiero mostrar esta curva. Depende de lo que vaya a mostrar y ahí voy viendo dónde va cortando. Acá corta ahí y traslado a la vista superior. Ahora voy a poner el F8. Esperen. Ahí están preguntando, voy trasladando y haciendo líneas guía desde mi dibujo. Para eso, bueno, tendré que alargar mi línea acá para ver bien dónde corta todo. Y ir viendo que acá corta este cilindro y voy trasladando desde la planta al corte. Lo mismo con las vistas, ¿no? ¿Qué preguntas hacen ahí, Noé? Nada, nada, desestimala. Ah, Se ve que se les disparó el teclado, ah. porque no se entiende. Así voy trasladando todo lo que va cortando el corte. Y estos árboles, bueno, déjenlo nomás. Si no, ahora yo puedo subirle la lámina con todo vacío acá y le puedo dejar estos árboles acá nomás, esta parte y acá que le quede lo que le quede a cada alumno. Porque, o sea, este corte ya, acá cortaría la vereda, fíjense, acá terminaría de cortar la vereda, por ejemplo, ahí, acá estaría cortando la vereda, ahí empieza mi terreno. A partir de ahí empieza la plaza. Y después esto queda en vista. O sea, y ahí puede empezar a aparecer ahí, no sé, toda la escuela con su rejita, creo que era así, no sé. Y ahí pueden hacer ya la escuela, e ir armando ahí ya la vista de la escuela. Porque claro, es corte vista. Ahí le puse andando en bicicleta. Eso para que ustedes vean la dimensión de todo, ¿no? Esta la voy a sacar. Yo ahora le vuelvo a subir de última. ¿Ven? Y ahí terminaría el diseño. Espera un segundo, ¿no? Estoy haciendo como que cómo lo terminaría yo. Depende del corte, bueno, algunos van a tener más, menos, y esto arranca distinto. Depende de dónde. O sea, si lo hago más acá, la escuela va a tener menos y el corte va a ser más grande. Si lo corro más para acá, la línea de corte, o si la corro más para acá, van a tener más en vista. Si esta línea de corte yo la muevo para acá, fíjense que acá va a tener otra dimensión la parte cortada. Acá ya terminaría su corte y después sigue todo esto en vista, la misma plaza en vista. ¿Se entiende? Me acordé de Sí, la pandemia lo cuando que dije, yo quería preguntar es, uno tiene que ser perpendicular ahora no me va a salir, pero los cortes, a la altura en los que lo hacemos, ¿lo tenemos que seguir nosotros? ¿O claro, un claro, profesor? porque, por ejemplo, a ver, vos podés compartir tu proyecto, ¿quién habla? Yo no estoy desde una compu que no aguanto si comparto. Bueno, bueno, ¿tenés para mostrar tu proyecto, como para mostrarme la planta y alguna imagen como para decir dónde te conviene cortar? ¿O alguno tiene para mostrar?
y podemos Eh, plantear ahí. el tema es que ayer nos modificaron un poco, entonces lo estábamos volviendo a hacer. Está bien, bueno. Pero lo viejo de última ahí, como para mostrar algo. Ven, este corte vos lo vas a mover donde vos quieras. ¿Eh? Lo puedes poner más acá, lo puedes poner más acá, pero lo ideal es con el corte que lo grabas. Si tenías desniveles, si tenías una parte más baja, otra más alta, y ahí va mostrando dónde tienen canteros, dónde no, dónde hay partes. Y eso va a ir apareciendo eso muestra los niveles de terreno el corte, por ejemplo. ¿Entendés? Eso es lo que tiene bueno. Claro, gracias. ¿Entendés? Mostrar lo que no puede mostrar con la vista, podríamos decir. Si no, Germán, alguno de los que sacaste fotos, eh, Sí, pero no sé cómo son espacialmente. por eso yo algunos recuerdo. Espera, ese no. No. Ese, por ejemplo, es el que Este, tenés a la izquierda. este. Ese ahí, eso era el naranja, era un anfiteatro. Ajá. Ahí lo celeste era como un espejo de agua. Ahora me acuerdo. Bueno, ese va a tener que cortar acá el anfiteatro. La línea de corte la establecería. Voy a traer la línea de corte bien ahí, de acá. La línea sinuosa era una pérgola. Y lo verde, el círculo del medio verde, no me acuerdo qué era. Bien, esta línea de corte ahí te va a convenir seguramente cortar acá. Entonces, vos acá, las gradas eran sobre esta izquierda, sobre la izquierda. Sí, ahí, sí. Entonces voy ahí en la parte de tu corte. Acá, cuando corta acá, justo la grada, ahí, más o menos, yo lo hago a ojo. Ahí voy a tener la altura de la grada, los escalones, voy mostrando, no sé, era algo así. Sí, sí. En realidad estaba, creo que estaba soterrado, no me acuerdo ahora. Después venía el escenario hasta acá, más o menos, pero bueno, ahí Sí. yo acá voy a ir marcando donde corta acá. No, el chico que hizo esto, los alumnos que hicieron esto, no tienen una imagen para mostrar, Las chicas, las chicas. no sé si están en... O sea, acá terminaba, capaz que ni está. Pero bueno, ahí el espejo de agua. Bien, entonces acá yo invento ahora. Capaz que ahí tiene las gradas, esta parte capaz que estaba ahí. Bueno, acá levanta y tiene el escenario, o el escenario está del otro lado. Sí, ahí, exactamente ahí estaba el escenario. Bien, ahí está el escenario. Acá llego acá y acá muestro, por ejemplo, hasta ahí el piso 00. Y después acá voy a tener el desnivel del agua. Y después con Matías habían definido que iban a hacer una rampa ahí. Pero bueno, no sé después en Y proyecto. acá va a aparecer el nivel del agua y ahí muestro eso. Entonces ahí le va a permitir comunicar eh, el agua, ¿no? Esto tiene que ser bien grueso, ¿no? Esos son los niveles de piso, ¿eh? Y después aparece a su vez, ahora voy a cambiar de capa, puede aparecer acá el anfiteatro en vista, ¿no?
no sé, ahí como que la curvatura del anfiteatro, y si eso es curvo, quizá acá, como ha corregido ahí, no, yo he visto correcciones donde puedo ir haciendo la parte de curvatura, pues esta es la parte de vista, cuando una curva se va haciendo la curvatura, ¿eh? Eso no sé si en las otras comisiones Y lo bueno, observaron, pero ya los que pero sí lo observaron, bueno, el tema de ahí representar la eso curva, representa la curvatura, ven que esto hace como la sensación de que se va moviendo, ahí lo voy a cambiar un poquito ahí, de que se va curvando, ahí, ahí quedaría bueno, ¿eh? Y eso, si esas partes son todas curvas en vista, no, copiar. Ahí se ve como la curvatura de las distintas gradas que se van viendo después en vista. Acá me quedó un error ahí, pero no pasa nada. Eh, Todo inventadito, ¿viste? Pero como para ir mostrando cómo contarían. Entonces, bueno, a ver, acá también muestra esto que acá corta acá. Yo voy haciendo como acá era el escenario, acá era una parte, acá las gradas, acá, bueno, y así sucesivamente. ¿Eh? Siempre aparece por detrás. ¿Dónde era una pérgola? Esta pérgola la, hacia atrás. el rosado sinuoso, sí. Bueno, eso lo van a ver allá atrás. Si había una pérgola, bueno, allá va a Porque ir ahí, apareciendo. ajá, ahí por ejemplo está la pérgola que se va a ver en vista lineal y después tenés la otra que la vas a ver transversal cortada, que es la otra, la que está a la derecha. Ajá, no sé, no entiendo, pero a ver, Ya, ¿cómo? ahora cuando a grandes te muestro. No sé, que sea una pérgola así, vos decís que se va a ver allá atrás en el fondo, eso. Sí, sí, en vista, exacto. Y después esta, Esta me otra de equivoqué. acá va a ser en corte. Está bien. ¿Qué pasó? No, Ahí. intenté Hasta dibujar. acá sería más o menos, hasta acá sería, ahí llegaría la otra Exacto. pérgola. ¿Ven cómo saco de la planta hasta dónde está, la veo en vista? Ahí. Y yo estoy haciendo todo medio así. Ah, no, me quedó mal. Eh, Inventando cositas, copiar. Bueno, y ahí van a ir todos los elementos de sostén de esa pérgola que está por allá atrás. Eso podría ser bien clarito porque está más en el fondo, ¿se acuerdan? Y acá voy a cortar estos dos porque la grada está adelante. Ahí está. Esto lo voy a poner yo acá en AutoCAD, lo voy a cambiar a una capa finita que la mía es la auxiliar finita allá atrás. Y acá, esta sería hasta donde llegaba la pérgola y esa es la última. Bien, y allá más atrás, lo que estaba diciendo Noé, esto sigue todo con su contorno hasta donde está la vereda. Esa, esa es una Ahí, pérgola, Germán. Ahí, ahí lo engancharon, lo enganchan con esto que yo hice. exacto. Ahí. Acá sería, la vereda es ahí. Ahí lo engancha con lo que yo hice. A esto escala, vamos a ponerle 0,1 porque ahora está gigante. No, más, no, 2, 3.
Bien, ese es como un piso para decir el piso, ¿no? Acá cuando bajen le va a molestar el piso. Si quieren lo puedo subir sin el piso y ustedes lo rayan después. Pero ese piso es necesario, ¿para qué? Acá va a aparecer la pérgola y sigo esto hasta el cordón. ¿Ven? Este es el cordón que yo les di. Esto lo voy a poner grueso. ¿Se Ahí les muy entiende? importante cómo se empieza a ver la escala humana en relación con los objetos proyectados y también la escala de la vegetación con los objetos proyectados. Eso van a empezar a ver. No Acá es estaba la pérgola esa. una cosa que quería decir, que no es que un corte es para cumplir con algo que se les pide desde proyecto, desde la materia, sino que es para seguir proyectando también desde un corte proyecto. No solamente desde la planta se proyecta, sino que los cortes no tienen que ser el resultado de algo, sino que también sea un sistema para representar y para proyectar. Ahí lo hice mejor. Ahí lo alineé mejor. Y fíjense acá. Ahí estaría esto rosado, me dijo que era la otra pérgola, pero ahí la estoy cortando transversalmente. Así que capaz que ahí va a aparecer la pérgola, una pérgola parecida. ¿Mm? Y ahora va a aparecer los parantes de la pérgola en vista cortado, no sé. A ver ahí, ahí. Yo ahí la alineación es para mostrarle la alineación, ¿no? Como saco de la planta, voy sacando para las vistas y para los cortes. Acá lo voy a estirar y acá lo voy a cortar. Todo sea a su tiempo. Además, en la computadora no te hace todo. Le tengo que dar las órdenes. Muchos dicen, no, sí lo hace con computadora después, pero no. Todo tiene su... Acá esto lo voy a cortar. Ahí está. Y acá aparecería, voy a poner una capa gruesa, y acá aparecería en corte, no sé, el parante de la pérgola ahí. Ese sería en corte la pérgola cortada, la parte estructural en sentido transversal. No sé si se entiende eso o no es, ¿se entiende? Los demás que están ahí. Sí, sí, sí. Claramente ahí el Está Germán ahí gigante está esto, pará, haciendo, vamos. exactamente, está haciendo un corte sin medidas, pero ustedes Ahí está, después, ahora lo bajé. No, acá me di exactamente, cuenta, la pérgola es gigante, mirá la persona. claro, Vamos a tal bajar más. cual. Vamos a bajar más. Esta pérgola sería ahí. No sé. Y ahora ya me cambia todo lo que es los tamaños. Por eso es importante tener la dimensión Pero de las personas. Ahí. Yo hice, no sé, una pérgola básica, ¿no? Ah. Eh, y ahí aparecería la pérgola. Está medio más bueno. Todo a ojo estoy haciendo, chicos. Está medio ancha la pérgola que hizo. Pero bueno, es la proporción, ¿viste? ¿No? Por eso hay que ver bien el tema del tamaño de esto, ¿viste? También. Es un ejemplo esquemático, ¿no? Acá ahora yo creo que con esa altura esto también está todo re grande, ¿sí? Y quizás ya se pierda por atrás la pérgola por atrás de la grada, no sé. Yo acá hice un invento, como nadie me muestra nada, y este era no un croquis, Germán, en invento. realidad, de Era la un clase croquis, anterior. aparte. No tiene mucha proporción ni medida, entonces por eso Sí, me queda. Pero era bueno, la primera idea de las chicas. era la primera idea, bueno. Bien, ¿se entendió, chicos?
Sí. Sí, profe. Bien. Bueno. Yo tendría que sacarles esto, yo creo, ¿viste? Esto es para darle base al dibujo. Si ustedes se ponen, vamos al PDF, fíjense que esto se entiende cuál es la tierra, cuál es el piso, cuál es el suelo. A eso apunta esto, de darle una base al dibujo. Se hace un rayado, ese rayado lo puedo hacer a diferentes distancias, no es obligatorio. Yo lo hice en la compu, lo hice medio juntito, ahora lo voy a separar más. Y si quieren lo saco directamente a este rayado, entonces ustedes después hacen lo que quieren, no sé. De última, esta lámina la pueden hacer de cero, ¿me entienden? Yo apagué todo porque estoy dando clase y el lavarropa no. Lo apagué. Pero ¿y ya debe haber estado? No, no estaba, no estaba. Ah, porque ¿cómo son? Esperen un segundo, chicos. Ahí estoy. Bien, yo ahora le voy a trabajar esta lámina y se la subo. Pero bueno, esta lámina, como esto, las dimensiones de esto, de la vista y de la vista norte y la vista este, es la dimensión que es. Esas estarían bien. La de los cortes va a variar esto. Por eso ven que acá en el corte AB, yo no le dejé nada acá, como para que ustedes pongan la calle donde corta y trasladen de su misma planta. Podría hacer lo mismo con este, o directamente, no sé, o en este, que es el longitudinal, dejarle esta parte y esta la borro, no sé, como quieran. Profe, yo Eh, tengo una pregunta. sí. Con el tema, viste, de vista que vos decías sobre la curva, que hay que hacerle tipo de líneas para que puedan quedarse representadas, viste, que es como una estructura curvada. ¿Eso cómo se haría? Tipo, No, eso sería... es a ojo, por ahora a ojo, hay un método que ahora veo que por acá por Zoom es medio difícil, pero en sí eh, lo va haciendo, vuelvo acá, ¿m? Lo va haciendo como que de frente vos ves más ancho y en la partir de que se empieza a curvar más con respecto a tu visión, se va achicando. Eso viene de esto. A ver, ¿de dónde puedo buscar, Noé? En láminas. No sé dónde. A ver. Esto es así. Por ejemplo, que te decía, voy a dibujar ahora un cilindro. Pará. Ahí está. Yo acá lo hago más ahí de un de una curva. Vamos a hacerlo más chico. Yo acá la estaría dividiendo. Fíjense acá, ahí. Em, y acá, como que uno hace división a 30 grados, división a 40 a 60, división, o sea, hago línea a 45, línea a 15 y línea a 75. ¿Te ubicás lo que hice? Con la misma escuadra, yo acá puse la escuadra de 60, hice esta línea, la de 30, sí, sumé las dos escuadras para 15 y 75 y 45 con la de 45. Dividí la curva en partes iguales, o sea, todas estas distancias son las mismas, cada 15 grados. ¿Te ubicás? Sí, sí. Bien, ahí va. Ahora voy a hacer para no volver a dibujar todo eso de nuevo que hice a ojo, ahí. Y ahora eso, para hacer la vista de este cilindro, esto si fuera un cilindro, para hacer la vista, ¿eh? Por ejemplo, que sea un cilindro con esa altura, ¿eh? Viéndolo en vista, lo voy a subir acá, para como que la anterior y la superior. Y ahora voy, esos puntos, esa división exacta de la curva, voy a poner finita, y ahí voy llevando esos puntos de la curva acá. Vamos a hacer uno largo acá, y ahora voy a hacer esto más rápido. No sé si se entiende desde dónde está mirando Germán para hacer esa vista.
chicos. Sí, sí, eso sí se entiende, bro. Bien. Ve, ahí está. Y esa es la curvatura, te marca la curvatura, ¿eh? Vamos ahora a hacer un corte acá. Ahí está. Entonces ahí me marcó las generatrices del cilindro. Como que un cilindro está dividido. Vamos a hacer acá una. Vamos a dibujar en perspectiva. ¿Mm? Veo que uno cuando dibuja, sabe dibujar, dibuja en cualquier lado, con lo que sea. Con Zoom, con AutoCAD, con a mano. Los conceptos son siempre lo mismo. Ves el cilindro, ahora te lo estoy mostrando en perspectiva, y lo que estoy haciendo es tomando esta curvatura. ¿Eh? Eso es lo que está. Y la ley la saca en planta, la vista superior, depende de cómo esté ubicado el cilindro, la vista superior, lo dividís donde ves el círculo, lo dividís en partes iguales y lleva esas partes iguales y esas partes cuando vas viendo en vista te van quedando, y ahora sí puedo ir a Zoom acá a mostrar esto. ¿Eh? Te va mostrando ahí cada generatriz cómo se va juntando a medida que la vas viendo, porque claro, la vista diédrica, la vista proyección ortogonal, bueno, se va deformando las cosas. ¿Eh? Y así voy sacando todo para las generatrices. ¿Eh? Vamos a hacer una impresión y la guardamos para después subirla, para que me siga haciendo líneas el zoom. Esas líneas que serían adicionales para mostrar la curvatura serían, sí, tipo línea fina para... Auxiliares fina, 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 apenitas, exactamente. Depende, si son columnas, bueno, capaz que parecen más gruesas, pero sí, van finitas así en un cilindro, como que la forma va un poquito más gruesa y esa curvatura se la da finita. Muy bien la pregunta. Representación de curvas en vista. Sería la de curvaturas. Y está muy bueno porque se ve muy bien ahí. Yo vi algunas correcciones tuyas y de Noé y de De Falcini, Alicia. donde Sí. Alicia le había hecho en un vegetal arriba todo. Se tomó el trabajo. ¿Eh? Bien, ¿está, chicos? Bueno, un poco esta era la clase. No sé si quedó claro lo de las láminas, quedó claro lo de... eh, y tenemos ahora para borrar acá. A ver, ahí está. Borrar todo lo dijo. Ahí está. Bueno, yo ahora después ahora voy a hacer toda esta... Voy a tomar fotos de esto y las subo ahí. O subo el video directamente. Pero lo que pasa es que me va a llevar un tiempo largo, porque te quedó re largo. Ya 2 horas va de video, va a quedar pesadísimo. Y lo subo ahí al aula. Esto es lo que está... Profe, Sí. sí, le quería hacer una última pregunta. El tema de las cotas y eso en las vistas y en las plantas, para reforzar un poco más ese tema, ¿cómo sería? Ah, las cotas en las vistas. Bueno, y eso va a tener que diseñarlo ustedes con las leyes de acotación. Depende. Depende de lo que quiera acotar. Por eso, en las vistas no se acota. En las vistas solamente se ponen los niveles. ¿Se acuerdan? Acá en las vistas van las cotas de nivel. Acá tengo Sí. otro archivo ahí a mano, creo. Acá, acá. Estas son las cotas que van a ir en planta. ¿M? Y estas son las cotas que van a ir en vista. Ah, sí, eso. Sí, gracias.
Acá va a aparecer en un costado, ¿se acuerdan que afuera? Depende de donde ustedes quieran. Ustedes ahí van a ir marcando las cotas de niveles ahí en su proyecto, ¿no? Ahí van a ir pasando, va a ir marcando, esto va a quedar un poquito más grande, porque va a quedar una miniatura, si no depende de la escala, como una escala de 200, no van a poder tener que marcar las más generales, ¿eh? Y ahí pueden hacer ahí, ir poniéndola, depende de dónde, o sea, o hacerla toda ahí, alineada, o ir y poner alguna cota por acá, pueden incorporar acá adentro, también puede ir, depende, mientras no se siga con otra cosa. Por ejemplo, acá en la de, ¿dónde estaba la de la vista? ¿Dónde quedó acá? No, acá. Acá esta chica va a poner una cota. Pueden incorporarla dentro de dibujo esta de niveles. Acá, no sé, algo Siempre, ordenado, ¿ven? Estoy claro, tomando un siempre que no se criterio. superponga con nada. Esto acá, ahí no me lo va a tomar. A ver ahí, ahí está. Ahí, acá, no sé. ¿Me entienden? Y ahí van a ir las cotas de nivel. ¿Mm? Esas son las de niveles. Después en planta, y después están las acotaciones, bueno, las acotaciones que eran las que planteaba acá, buscarle alguna forma, porque para esta acá, que yo decía acotación acá, bueno, eso se va a hacer en un plano de replanteo, un plano más específico de obra, y ustedes van a poner cotas generales, ¿viste? No, no van a acotar toda la línea esta, toda la distancia de los puntos, ¿me entienden? Acotarán el radio de esto, de los círculos, la distancia entre este eje y este eje, entre este eje y Germán, este eje. sí, quizás también se pueda acotar algún ancho de la circulación, de las veredas, de las sendas. Exacto, eh, ¿eh? Ven. Acá por ahí acotar, ven, acá yo había puesto estas cotas, ven. La distancia entre eje y eje de los círculos, la distancia de las sendas, acotar acá la distancia del ancho de las sendas peatonales, el radio de esto, no sé. No va a poder acotar todo en en 1.200 porque 1.200 es una escala muy chiquitita, una miniatura, y va a acotar cosas generales, ¿se entiende? Después, para acotar en detalle, va a tener que hacer una planta, uno en 100, uno en 50, uno en 20, de detalle, de sectores, porque imagínate, uno en 50 esto tienes, no sé, te ocupa todo el aula, ahí en el taller entero. O sea, entonces va a tener que hacer de a sectores, bueno, eh, ese tipo de cosas. Profe, Sí. una pregunta acá. La planta de techos, ¿qué es lo que hay que hacer más o menos? A mí no me ha quedado claro. Isometría, alzado, planta de techo, esta. En esta va a ir el proyecto tuyo acá, ¿m? El proyecto tuyo acá. Y toda la planta de la escuela, todo lo demás acá, pero los techos de la escuela, porque la planta que le habíamos agregado era en la parte interna de la. Se ven los techos, todos los techos de la escuela. Si no sabe cómo son, no importa. Fíjate en Google, pueden poner una imagen de Google Earth y copiar el entorno, los plantas de techo, o con lo que tienen hecho de la primera, el TP2A. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Mm? sí, ok. Gracias. Pero ya va a aparecer acá, no sé, el techo de la escuela acá. Si tiene otra, depende de lo que sea, acá un tanque de agua, no sé, la otra escuela. Pero van a aparecer acá ya los techos de todo, planta de techo, ¿viste? No sé, poner que tenga varios techos a dos aguas, no sé, invento cualquier cosa, no me acuerdo bien cómo era lo de la escuela. Y después voy a ir poniendo los árboles, todos los árboles, todo lo que hicieron en entorno, toda la costanera, los árboles acá de la costanera. Eh, a ver, acá tengo abierto, ya esto, bloques. eh. Esto está. Acá me lo pegó en el otro, yo lo agrando acá porque estoy dibujando acá en otro espacio.
¿Ve? Y ahí va a empezar a poner acá, bueno, todos los árboles acá de la costanera, no sé, los árboles del entorno, no sé. Yo acá puse en cualquier escala, es para más o menos. Todo el entorno va a aparecer, ¿no? Y tu proyecto con lo más general, ¿no? Porque va a ser re chiquitito ahí, van a aparecer un boceto como era el boceto que mostraba acá, que estaba trabajando arriba de los chicos. Pero techos, visto desde arriba, ¿está? Va a aparecer a un nivel de dibujo como esto. Esto, en un 500 va a ser así el nivel, más o menos, porque es muy chiquitito, ¿viste? ¿Entendés? Algo así va a aparecer, ¿no? Y capaz que algunas cositas más, los árboles y demás, pero no va a aparecer el detalle, porque es muy chiquitito, una miniatura. ¿Se entiende? Ok, sí, gracias. Bien. Todo, ¿viste? Todo está detallado acá. Está todo detallado. Usted acá tiene que ponerse con con el, todo esto es de ayer a hoy, todos los archivos, después de ordenarlo. Ah, acá. Acá ir a la consigna del trabajo práctico y mirar acá bien detallado la entrega. A ver, ¿dónde estaba la entrega? Acá. Esto. Planta de techo con diseño del piso y arbolado, ¿eh? Solamente el diseño de piso pide, algo más básico. Después la planimetría, planta, vista, este, norte, lo que le mostraba recién. La isométrica, la perspectiva, la maqueta 1 al 100, la fotografía. Si ustedes quieren, pueden poner fotografía y juntar fotografía con la de los croquis. ¿Me entienden? Ven cómo quieren armar. La propuesta es una idea. Yo le puse los rótulos y esa no la armé, porque esa la dejé que la armen ustedes. La de fotografía, depende del tamaño. Depende de los croquis, el tamaño que lo hagan. Eso ya no les puedo hacer una plantilla. Sí de los planos en escala. La de la 1 a la 4. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, sí. Sí, Bueno, bueno. eh, estamos entonces. Creo que, no sé si queda alguna duda y si no, bueno. eh, espero Sí, que, profe, vos dijiste que iba a enseñar el doblado de las hojas para que queden, para guardar en una 3 en carpeta 3. bueno, eh, está, vos lo tenés a mano ahí, ¿no? Yo quiero ir al baño un segundo. Abrí el apunte, Eh, sí, ahí voy abriendo, ahí voy abriendo. voy al baño. Bueno, acá lo tengo, comparto pantalla. ¿Ven ahí? Sí. Bueno, fíjate, acá está el doblado en una lámina A4, que esto está en el apunte que nosotros le subimos. Fíjense, acá muestra, este es el ancho de una lámina 4 para que se pueda plegar en una lámina 4 en definitiva. Acá, ¿cuánto tenés en el margen lateral izquierdo? Tenés 2 centímetros, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, entonces, para que sea A4, entonces esta parte del margen lateral derecho más el rótulo, vos ahí a donde termina el borde del rótulo doblás, donde termina el doble, la dimensión del rótulo A3 en este caso, porque vuelvo a repetir, esta es un ejemplo de lámina A4, pero en el caso de ustedes sería la suma del margen derecho de su lámina más el ancho del rótulo, ahí plegan la hoja para atrás, la doblan, ahí como está marcando. Entonces les quedaría, avísenme si no se entiende, ¿eh? Espérenme un poquitito que busco. Sería, acá tienen la hoja completa y acá tienen, espérame que voy a checar ahí. Y este es el recuadro de la lámina. Y acá tenés el rótulo de la A3, por ejemplo, en las láminas que tienen mayor tamaño, ¿verdad? Entonces, esta línea que tienen acá, esta línea, esa línea, que donde vos vas a doblar sería esta. Y luego, esta parte de la hoja te va a quedar para atrás. Bueno, luego vas a tener que hacer este nuevo quiebre que te va a quedar acá en el medio, ese quiebre, vas a doblar la hoja porque vos vas a tener que unir vos ven mi cursor, Se Sí, ve sí. perfecto. bien, este borde de la lámina lo tenés que unir con este. Y ahí te va a quedar este plegado, es esta y esta partecita. Ahí está Y la ahí te flechita. queda la... La flechita ahí te muestra que esta la tenés que unir con esta. Y vos llevás esta acá y después plegás, apretás la hoja y te queda este de donde dé. ¿Me entendés? Que este como que no lo sabés bien. Vos movés esta punta acá. Primero haces este quiebre. Marcá, Pará, Germán, con algo sí, porque no la se ve estoy bien. marcando en el aire. Pará, aguantá que no me están dando. Acá. Ahí está, ahora sí. Primero marca este quiebre. Ese es el primero que marcás acá. Y es ¿Sí? este. Claro. Y de ahí, llevando este acá, te queda la hoja como acá. Llevando este acá, después te da donde acá se va a aplastar la hoja, podríamos decir. Como que la aplastás, ¿me entendés? Y te queda este Ahí, donde quede. exacto. ¿Eh? Sí, sí. Es difícil por acá, por Zoom, ¿viste? Sí, Pero era tan esto lo fácil tenés que llevar acá, a esta línea exacto, acá, exactamente a esa. hasta Entonces te a queda como esa. el rótulo en el frente de la hoja y te queda tamaño A3. Este sería el Esa es la tamaño 3. explicación de la A4 y nosotros tenemos una que inventé yo que sería de 630 que se le agregó una A4 al costado. Entonces, bueno. eh, En definitiva, la 3 en los 42 centímetros va a ser esto más esto, porque ujú, acá en la 4 sería esto más esto, que en definitiva serían los 2 más los 40 en la A3, exacto. los 40 más 2. Y esto es lo que te queda plegado atrás Entonces en vos la cuando esquina. la veas la lámina de frente queda una 3 parece. Cuando la abrí se estira. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Es medio difícil, pero ahí tenés todo en el apunte. Subí un poquito. Borro los ¿Bien? dibujos. No, 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 más abajo hay otra parte que sí están los plegados de todo. Ahí están, Ahí todo está. esto. Ahí están. Ahí también está explicado, así lo explica la Bueno, norma IRA. Y el otro gráfico lo hicimos nosotros en el apunte, del apunte nuestro. Pero este es el extraído de la norma, este que estás viendo ahora. Bueno, perfecto. bueno chicos, si no tienen más dudas, ya corto el grabado. Voy a hacer eso ahí. Acá. Eh, la lámina de la grande tiene 21, porque están preguntando qué dimensiones tiene la lámina.